Hoy quiero hablarles de un mensaje que hemos denominado Desafía tu molde. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha sentido como si estuviera aquí por una razón más grande en la tierra? Como si hay una sensación en usted de que Dios lo trajo con un propósito mayor, no solamente de vivir o de estar acá. O siente que no tiene lo suficiente para alcanzar lo que quiere en la vida. Aunque sueña, aunque usted proyecta, aunque desea muchas cosas, pero a veces parece ser que los pensamientos negativos nos abruman y nos hacen pensar que no podemos alcanzar cosas grandes. Y a menudo en medio de ese ajetreo, ese bullicio de la vida, nos vemos atrapados en la búsqueda, sobre todo de fama, de poder, de logros materiales. Pero hay algo más grande que el ser humano puede tener en la vida, más que fama, más que logros, más que poder. Y eso que yo considero más grande en la vida es cuando la voz de Dios se establece en nosotros. Y cómo la voz de Dios puede brindarnos un propósito mucho más grande que el que puede proponernos un sistema, que el que puede proponernos el mundo. Así que si alguna vez te has preguntado si tu vida tiene un significado más profundo, si tu vida sientes que hay un peso mayor de responsabilidad en tu vida, bien lo dice Eclesiastés, que Él puso en nosotros un peso mucho más grande que el mundo puede dar. Eclesiastés dice: he visto la carga que Dios puso sobre el hombre. Y por eso es que en esta noche vamos a responder a la voz de Dios, al llamado de Dios. Y casi siempre son las circunstancias las que definen el potencial o el avance que tenemos nosotros como personas. ¿A qué me refiero? A veces pensamos que ese potencial lo va a definir el barrio donde yo vivo, lo va a definir el lugar donde yo estudio, lo va a definir la economía que yo tengo, lo va a definir las oportunidades que me rodean, si es que tengo oportunidades, lo va a definir el talento que tengo, porque hemos sido afectados por el sistema constantemente. El sistema nos afecta a nosotros y nos pone una serie de requisitos y de exigencias en la vida para decirnos: tú tienes que cumplir con esto para ser grande en la vida. Pero yo le voy a indicar a usted que Dios piensa diferente al mundo y que lo que más prevalece en la vida del hombre no es la voz del hombre, sino la voz de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Todos tenemos un propósito divino, pero a causa de la exigencia del mundo que ese mundo presenta, siempre terminamos diciendo: no soy capaz. Note que hay desafíos que Dios presenta en tu vida y te pone en las manos, pero los quitamos de nuestras manos porque el mundo nos abruma tanto con sus exigencias que decimos: no soy capaz. Pero permítame recordarle algo que usted ya sabe. Solo quiero afirmárselo y por favor grábese en lo más profundo de su corazón, aunque sea algo simple y aunque sea algo que usted piense que ya sabe, y es: Dios no mira lo que el hombre ve. Dios mira el corazón. El mundo siempre va a mirar lo que está enfrente de sus ojos. Va a mirar cómo es tu cuerpo, va a mirar qué tipo de voz tienes, va a mirar si tu rostro es atractivo, va a mirar si tienes carisma, mirará una serie de cosas superficiales, pero Dios siempre está mirando lo que hay dentro de ti. Lo que es atractivo para el mundo, Dios lo desecha, y lo que no es atractivo para el mundo es lo que Dios toma para potencializarlo en gran manera. Por eso, a continuación quiero mencionar 3 personajes de la Biblia que tuvieron conflictos con el llamado de Dios, que tuvieron conflictos para abrazar el propósito de Dios en su vida, pero a pesar de sus conflictos tomaron una decisión, y fue escuchar a Dios, abrazar la voz de Dios. Y el primero de ellos es Jeremías, y yo le he colocado Jeremías el niño. Miren lo que dice Jeremías capítulo número 1, verso del 5 al 7. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor,
porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. En principio, lo que me hace ver este texto y lo que me hace estar convencido es que tú y yo no somos accidentes. Tú y yo no somos casualidad en la vida. Tú y yo somos propósito. Diga conmigo, soy un propósito de Dios. Pero créase lo que está diciendo. Diga, yo soy un propósito de Dios. Dígalo otra vez más fuerte, por favor. Yo soy un propósito de Dios. ¿Sabes por qué nos cuesta creer eso? Porque el sistema nos ha dicho lo contrario. Porque el mundo nos ha dicho lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque la voz de Dios a veces se pierde en el caos de nuestro interior. Tenemos tanto ruido en la mente y tenemos tanto ruido en el interior, y el ruido que produce el mundo en nosotros, que nos lleva a sentirnos inútiles, que nos lleva a sentirnos frustrados. ¿Pero por qué? Porque la voz de Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha hablado. Dios siempre te habla, pero se pierde en el caos de nuestra vida. Y es necesario que en medio de las miles de voces que hay en tu interior, en medio de la voz de tu papá, de tu mamá, de tus amigos, del jefe, de las redes sociales, en medio de todas las voces que te abruman en tu interior, tú tengas una determinación, y es encontrar, o primero buscar hasta encontrar la voz de Dios. En el momento en que tú encuentres la voz de Dios, todo en tu vida va a cambiar. Te vas a sentir seguro, vas a sentir que puedes, vas a sentir que lo vas a lograr, vas a tener fe, aunque no tengas lo suficiente para alcanzar tus sueños. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios fue claro con Jeremías. Antes de Dios darle un llamado a Jeremías, le aseguró que él no fue un accidente. Le aseguró que él fue un hombre creado en el propósito de Dios. Se dice que Jeremías, para contextualizarlo un poco, se dice que Jeremías tuvo un ejercicio ministerial, o más bien su ministerio fue uno de los más difíciles dentro de la Biblia, del Antiguo Testamento, a causa de las combinaciones extrañas de las religiones de aquel entonces. Se lo conoce como el profeta llorón. ¿Y por qué le dicen el profeta llorón? Porque Dios lo designó por 40 años a dar un mensaje de condenación a los judíos. Y entonces los judíos no creían. Y cuando Jeremías daba el mensaje de condenación para que se arrepintieran, él tuvo que vivir torturas, cárceles, maltratos, tuvo que vivir persecución, amenazado de muerte. Pero él continuó hasta el fin. Él continuó hasta terminar el llamado que Dios le dio. ¿Por qué alguien que tiene que ejercer un llamado de Dios, donde todo el tiempo tiene que estar amenazado, donde todo el tiempo tiene que estar allí siendo perseguido, donde tiene que ser torturado, permanece hasta el fin? Porque en medio de su caos encontró la voz de Dios en el interior de su vida. Una de las cosas que debemos tener claras es que Dios nos conoce. Eso fue lo primero que Dios le dice a Jeremías. Dios nos conoció. Dios le dijo a Jeremías: yo te conocí antes de que te formase en el vientre de tu madre. En otras palabras, antes de que tú fueras gestado, yo te conocí. Y la palabra que está escrita en la Biblia es para usted y para mí. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta noche: hijo mío, hija mía, yo te conocí antes de que estuvieses en el vientre de tu madre. Esto significa que estuvimos en la mente de Dios, que estuvimos en el plan de Dios, que antes de que nuestros padres consideraran el hecho de traernos a este mundo, ya Dios tenía nuestro nombre en memoria. Ya Dios había escrito nuestra historia. Ya Dios, antes de que tú nacieras, sabía que ibas a estar aquí en esta noche escuchándolo y recibiendo fortaleza en medio de las situaciones que puedes estar viviendo. Sin importar las circunstancias de tu nacimiento. Pastor, yo nací a causa de fornicación. Es que mi papá se metió con otra mujer, o mi mamá se metió con otro hombre, y de ese adulterio fue que yo nací. Yo soy producto de una violación. Usted no se imagina las veces que intentaron abortarme porque no querían que yo naciera. Sin importar las circunstancias, Dios te conoció antes de nacer. Y si estás aquí esta noche, es porque el propósito de Dios es mucho más grande que los designios del hombre. Tú estás aquí por Dios. ¿Usted lo cree o no? Dios te conoció. Dios no se equivocó contigo, aunque sientas que fuiste producto de una equivocación. Dios no se equivocó contigo.
Lo primero que debes tener presente en tu vida es: Dios me conoce. Lo segundo que quiero que abraces en esta noche es: Dios me escogió. Dios le dice a Jeremías que lo ha santificado. Le dice: yo te conocí y te santifiqué. Esa palabra santificar en el hebreo es la palabra kadash, que significa observar, limpiar, apartar, consagrar, prometer, señalar. En otras palabras, esa palabra santificar en resumen significa: yo te señalé, yo te escogí, yo apunté mi dedo sobre ti para establecer propósito. Y la razón por la que muchos no encuentran el propósito de Dios en sus vidas es porque se quedan arraigados en la oscuridad de su pasado. ¿Usted ha visto gente frustrada en la vida solo porque se quedó abrazando el pasado? ¿Y usted por qué no alcanzó? ¿Por qué no alcanzó nada en la vida? No, es que no vengo de buena familia. Arraigados al pasado. No, es que mis papás no me pudieron dar lo que yo quería. Arraigados al pasado. Es que yo no pude surgir en la vida porque mis padres me maltrataron, porque tuve una infancia difícil. Arraigados al pasado. Yo quiero decirte que a ti el pasado no te determina tu futuro. A ti el pasado no te va a determinar lo que puedes alcanzar hoy en Dios. A ti el pasado no te puede determinar lo grande que Dios puede hacer contigo. ¿Sabes qué te determina a ti? Lo que quieras hacer hoy, lo que quieras creer de Dios, sin importar si tuviste o no dinero, si te maltrataron, si no te maltrataron, si hicieron contigo hasta para deshacer. Cuando tú entiendes que Dios te escogió, tú puedes soltar el pasado y abrazar la voz de Dios en tu vida. El hecho de que estés aquí es una señal que Dios te escogió. Se lo repito una vez más: el hecho de que estés aquí hoy es una señal de que Dios te escogió. ¿Por qué? Porque entre toda tu familia eres tú quien está aquí. ¿Cuánta familia tienes? Primos, tíos, abuelos, padres. Y entre toda esa gente Dios te señaló a ti. Pero no solamente eso. ¿Por qué entre tantos amigos que tiene tu amigo o que tiene tu amiga te invitó a ti? ¿Por qué no invitó a otro amigo? ¿Por qué te invitó a ti? Porque Dios te escogió a ti. ¿Por qué entre miles y miles y miles de personas en este mundo Dios te escogió a ti? Él pudo haber escogido a la persona que en este momento está pasando por la calle. Pudo haberlo escogido a él o a ella, pero te escogió a ti entre millones de personas. Entre toda la gente que puede estar conectada en esta red social, en cualquier plataforma que estemos ahorita, te escogió a ti para que estés conectado. Porque quiere decirte Dios en esta noche: yo tengo un plan contigo, yo te escogí. ¿No le parece eso hermoso? Dios te escogió y no lo hizo al azar. Mire lo que dice Isaías 49 verso 16. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. Hay una versión que dice: yo te tengo tatuado en la palma de mi mano. Sabes, una vez que eres escogido, eres marcado. Y una vez que eres marcado, nadie podrá borrar esa marca. ¿Usted cree en eso o no? ¿Usted es escogido de Dios o no? Amén. Quiero decirle algo para usted. No, yo tengo un tatuaje acá. A veces me arrepiento de habérmelo hecho. Y un día averigüé quitármelo con láser. Pero me dijeron: no le queda igual el brazo, brother. O sea, usted se borra eso y usted le queda una cicatriz ahí, le queda como manchas. Eso no le queda limpio otra vez. Y dije: no, me va a dañar el brazo, me lo voy a dejar ahí. ¿Por qué le digo esto? Porque mismo hace Dios. Cuando Él hace algo en ti, Él te marca, Él te tatúa. Él pone algo tan profundo en tu piel que nadie puede borrarlo. Tú puedes ir en la vida y hacer muchísimas cosas. Puedes irte allá afuera, apartarte de Dios, darle la espalda a Dios, pero tarde o temprano estarás en el lugar donde Dios te dijo que deberías estar. ¿Cuánta gente aquí un día conoció a Dios y otra vez está aquí sentada? Levante la mano el que un día se apartó y volvió aquí. Gracias por levantar tu mano, la humildad. Uy, Jesucristo, levante la mano, yo quiero verlos. Venga, tengo una buena palabra para ustedes. ¿Sabe por qué usted está otra vez aquí? Porque Dios lo escogió. Dio tantas vueltas que aún así Dios dijo: brother, no puedes escapar de mi propósito. Y por eso estás aquí. Me siento privilegiado de saber que Dios me escogió entre miles. Tú te debes sentir privilegiado de que en medio de todo lo que hemos vivido,
Dios sigue pensando en ti. Dice amén. Puede darle un aplauso a Él por eso. Pero Dios también le dijo a Jeremías: me eres útil. No solo lo conoció, no solamente lo escogió, sino que le afirma a Jeremías y le dice: Jeremías, tú me eres útil. Después que Dios le habla a Jeremías diciéndole que lo conocía, que lo eligió, le dice: yo te di. Me encanta esa palabra, porque dice: yo te di como profeta a las naciones. Esa palabra te di para mí es muy significante y para mí es muy profunda, porque ese te di me está diciendo a mí que yo soy un regalo de Dios para la gente. Te di, no eres un estorbo. Dios te dio para hacer bendición a los que están a tu alrededor. Lo que Dios ha colocado en ti, lo que Dios ha colocado en mí, es una bendición para los que están a tu alrededor. Ay, pastores, que hay muchos abogados, pero lo que Dios te dio a ti es un regalo para los que te buscan. Ay, pastores, que hay muchos médicos, pero la unción que Dios te dio en tus manos es diferente a los de los demás médicos. Ay, pastores, que hay muchos psicólogos, pero la palabra que Dios puso en tu boca es mucho mejor que la que tienen otros psicólogos, porque eres un regalo de Dios para la gente que está a tu alrededor. No sé si me está entendiendo esta noche. Algunos Dios los dio como profetas, como evangelistas, como adoradores. Algunos Dios los eligió para ser profesionales en determinadas áreas, para ejercer un talento precioso como carpintería. Aquellos que son muy buenos para la albañilería, qué sé yo, pero tú eres un regalo de Dios en lo que haces. Lo eres. No te ve, Dios no te está viendo como alguien del montón, y no te puedes ver como alguien del montón. A causa del propósito que Dios colocó en ti, entiende, eres un regalo de Dios. Me encanta esto. No eres un estorbo, no eres un sobrante, no eres plato de segunda mano, no eres una llanta de repuesto, eres un regalo. Pero nadie dice amén. ¿Y sabe por qué no dice amén? Porque usted todavía cree lo que el mundo le dice. Usted tiene que convencerse de lo que Dios le está diciendo hoy. Usted es único, usted es un regalo de Dios. Cuando usted entiende que es un regalo de Dios, usted viene: pastor, me terminó. Que te termine, se perdió un gran regalo. ¿O no? O se libró de una gran culebra. ¿Cómo es la vuelta? Pues usted defínalo. Diga: soy un regalo de Dios. A pesar de estas bellas palabras que Dios le brinda a Jeremías, tan lindas, Jeremías todavía tiene complicaciones. Porque dice: oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Aunque me digas todas esas cosas, no puedo. Cuando Jeremías dice que es un joven, significa que muy probablemente estaba en la edad de su adolescencia. O sea que él tuvo un encuentro con Dios en su adolescencia, y por eso dijo que era joven. Yo recuerdo cuando era muchacho, y yo en algún momento, cuando hablo, he trabajado clases de sanidad y de sanidad interior y todo esto, les comento esto. Y es que yo lidié mucho con el rechazo, lidié mucho con la falta de aprobación en mi adolescencia. Porque yo, desde que tengo uso de razón, me ha gustado la música. A mí me encanta. Yo desde los 8 años toco la batería, a los 14 aprendí a tocar el piano, a los 16, 17 me dio por cantar. Y me ha gustado la música. Pero me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia, que yo quería surgir, porque yo sentía que Dios me había llamado, me apasionaba la música, pero nadie creía en mí. Nadie. Yo tocaba, como le dije, tocaba la batería, venía otro baterista y me quitaban así de la nada. No, va a tocar el otro, como que me tenían rabia. Yo no sé qué era, me sacaban. Bueno, entonces me voy al piano y empecé a aprender piano. No, usted no sabe tocar bien el piano. Entonces me quitaban del piano. Recuerdo que yo tuve un profesor que me enseñó piano y yo empecé a aprender piano fuleado, pero una cosa así, virtuoso estaba a mis 15 años, estaba aprendiendo full. Y al pianista le dio tanta envidia que no me quiso seguir enseñando. A ese level llegó. Y entonces yo empecé a cantar, y como no cantaba bien, pues nadie me enseñaba. Me decían: vos no sabes cantar, vos no sabes tocar, dedícate a otra cosa. Y yo: sí, bueno, gracias. Decía gracias. ¿Por qué tenía que decir gracias? Tenía que insultarlo. Pero no, yo seguía, porque tenía un llamado en mi interior. Pero un día todas estas voces me debilitaron. Me creí todo lo que la gente me dijo.
Me creí que no podía, me creí que yo no sabía cantar, me creí que yo no sabía tocar, me creí que yo no tenía futuro, creí que yo no iba a alcanzar nada. Recuerdo que yo tenía 13, 14 años, si no estoy mal. Y en esa edad yo llegué a mi cuarto y me encerré. He sido una persona que casi no me gusta hablar mis cosas, soy un poco cerrado con lo mío. Así que yo cogí, me encerré en mi cuarto y empecé a llorar porque me sentía inútil, porque sentía que la gente no creía en mí. Y le decía: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo tengo pasión por servirte, si yo tengo pasión por amarte, ¿por qué yo? Entonces yo no fui llamado, renuncio a todo, entonces dejo de servirte. Y ese es uno de los momentos más lindos de mi vida, porque cuando yo estaba pasando por ese momento, justo empezó a sonar una canción. Y cuando empezó a sonar esa canción, una palabra me marcó para toda la vida, que decía: fui yo quien te llamé. Eso fue todo lo que dijo la canción. Y esas palabras a mí me levantaron para estar de pie hoy y seguirle sirviendo a Dios, porque encontré la voz en medio del caos. Quiero decirle a usted algo en esta noche: fue Dios quien te llamó, sin importar lo que te haya dicho la gente, sin importar que te digan que no puedes, que no sirves. Dios te llamó. Dios te llamó. Entonces Jeremías estaba diciendo: soy demasiado joven. Pero Dios en ese momento interviene y le diga: no digas que eres joven. ¿Por qué Dios le interviene de esa manera? Si era verdad. Jeremías era demasiado joven, era un niño. Jeremías era un novato, no sabía nada. ¿Y por qué Dios le dice: no digas eso? Porque tus palabras tienen poder. Lo que tú confieses con tu boca, eso tiene poder. Así que yo voy a confesar que yo sí sirvo, que yo soy elegido de Dios, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a dar una buena familia, que Dios me va a dar buenos hijos, que soy inteligente, que voy a poder alcanzar, que voy a ser competitivo en las áreas donde yo me meta. ¿Por qué? Si tú no sabes de eso, porque Dios me eligió y me dijo que iba a hacer conmigo lo que Él planeó. Confiesa la manera en la que Dios te ve, no en la manera en la que tú te ves, no en la manera en la que el hombre te ve. ¿Cómo te está viendo Dios hoy? Eso es lo que yo voy a abrazar en mi vida. Entonces yo veo a un Jeremías que en medio de el caos mental tomó la palabra y se convirtió en uno de los hombres más grandes de la Biblia. Pero en segundo lugar, quiero hablarle de Gedeón, el cual le he llamado Gedeón el débil. Jueces capítulo 6 versos del 11 al 12 dice: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Para contextualizarlo un poco, debemos saber que cuando Dios le habla a Gedeón, Gedeón pertenece al clan más pobre de los judíos. Gedeón es el hijo menor de toda una familia. Los menores nunca tenían posibilidades de nada. Y Gedeón era un miedoso, porque estaba escondiendo el trigo para que los enemigos no se lo llevaran. Cuando Dios se le presenta y le dice estas palabras: el Señor está contigo, guerrero valiente, y yo te voy a usar, Gedeón dice: ay, Señor, pues no te creo. Fue Dios quien se le presentó en vivo y en directo. Si usted cree, imagínese, si usted cree con lo que yo le estoy diciendo, yo no soy Dios, pero soy un ángel de Dios. O sea, un enviado de Dios, así se le llama en la Biblia. No vaya a pensar que estoy legua arriba. Si usted cree en eso, ahora, ¿quién no creería si Dios se le presentara en vivo y en directo y le hablara? ¿Cuántos creerían? Mentiroso. No creeríamos. Somos tan incrédulos que Gedeón ve a Dios en todo su esplendor. Dios le dice: Dios está contigo, guerrero valiente. Yo no creo eso, pues. Y entonces Gedeón empieza a decirle: si eres Dios, entonces moja ese tapete y que el resto quede seco. Y yo le dije: ok. Ve la señal y dice: pues todavía no estoy convencido. Bueno, hagamos una cosa, Señor, que moja el piso y que el tapete quede seco. Dios le da la señal. La otra: si eres Dios, espérate aquí a que haga un sacrificio. Y Gedeón le puso un poco de señales a Dios y Dios se las cumplió todas. ¿Por qué Dios le cumplió las señales?
¿Por qué Dios no le dijo, incrédulo, ¿por qué no crees a mi palabra? Porque Dios conoce nuestras inseguridades. Dios conoce que hemos sido formados bajo los complejos. Dios conoce que hemos sido formados a veces bajo familias que no han creído en nuestro potencial. Y Dios dijo, si me toca brindarte 20 señales, te daré 20 señales, pero te haré entender que eres escogido. Y entonces Gedeón está convencido que Dios le está hablando. No está convencido de que Dios lo escogió, está convencido de que Dios lo visitó, bueno, al menos, pero no está convencido de que Dios lo llamó. Y en una de las cosas que me impacta es que Dios le dice en este texto, Gedeón, ve con tu fuerza. Un momento. Siempre hemos predicado de que no es en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Que no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Pero aquí Dios a Gedeón le está diciendo, ve con esta tu fuerza y destruye a los madianitas. Un momento. ¿Con mi fuerza? Pero si yo lo veo débil, si yo lo veo inseguro, si yo lo veo pobre, si yo lo veo como una persona que no tiene nada. Esta es la respuesta. Es maravilloso ver que Dios siempre creerá en lo que tenemos. ¿Usted me está entendiendo eso? Dios siempre va a creer en lo que usted tiene, aunque el mundo no crea. Lo que usted tiene, su intelecto, su fuerza, su profesión, su trabajo, su talento, Dios lo va a usar. Y Dios le dice, ve con esa fuerza, porque yo voy a respaldar eso. Me encanta eso. Dios te ha llamado a ti, que sientes que eres el menor de todos, sientes que no fuiste llamado, piensas que solamente fuiste escogido para sacudir trigo y guardarlo y esconderlo de los madianitas, de tus enemigos. Él te ha llamado porque Él cree en tu fuerza. Usted ha visto gente que dice, pero ¿y ese? ¿Por qué está así tan levantado? ¿Por qué tiene tantas cosas? Porque Dios creyó en su fuerza. Usted no creyó, pero Dios sí. Usted no creyó, pero el cielo sí creyó. Sus papás no creen en usted, pero Dios sí. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo o no? ¿O está muy buena la prédica o está muy aburrida? Porque usted está ahí como... Diga conmigo, Dios me ha escogido. Dios cree en mi fuerza. Dios puede hacer con un débil que se convierta en un fuerte. Lo más tremendo es que en medio de lo que está viviendo Gedeón, y está en un punto donde Dios le dice, yo voy a respaldar tu fuerza. No solamente le dice esto, le dice, ve porque yo estaré contigo. ¿Hay algo más completo en la vida que yo pueda tener, que Dios esté a mi lado? ¿Hay algo más completo que yo pueda tener en mi familia, que Dios esté a mi lado? ¿Hay algo que yo pueda desear más en mi existencia de que Dios esté conmigo? Creo que no. Y esa fue la promesa que Dios le dijo a Gedeón. Gedeón, levántate porque yo estaré contigo. Eso es todo lo que necesito. No necesito plata, no necesito tener 50,000 títulos, no necesito tener fama, no necesito tener palancas, no necesito tener poder y tanta cosa que el mundo me ofrece. Yo solo necesito una cosa, que Dios esté conmigo. Si Dios está conmigo, los mares se abren. Si Dios está conmigo, el agua va a fluir de la roca en medio del desierto. Si Dios está conmigo, Dios va a poder destruir ejércitos completos con su voz. Si Dios está conmigo, yo voy a mantener mi cabeza en alto. Si Dios está conmigo, no voy a ser avergonzado. Si Dios está conmigo, yo voy a alcanzar lo que me proponga. Iglesia, no necesitas nada más, solo necesitas la presencia de Dios. Quiero decirte algo, dale ese aplauso al Señor si se lo vas a dar y agradécele. Y es lo siguiente, quiero decirle algo, y es lo siguiente. Si usted no tiene dinero, diga, Dios está conmigo. Si usted no tiene salud, diga, Dios está conmigo. Si usted está pasando por la tormenta más difícil de su vida, diga, Dios está conmigo. Esto es una locura para el mundo, porque el mundo piensa que con dinero solucionas todo. El mundo piensa que con palanca soluciona todo. No, yo soluciono mi vida cuando Dios está a mi lado. Gedeón era un miserable, pero en las manos de Dios se convirtió en alguien poderoso. Dios está contigo. Eso es maravilloso, maravilloso. Pero
Cuando yo veo a Gedeón y Dios lo levanta, ¿y sabe cómo Dios levantó a Gedeón? Destruyó todo un ejército con 300 hombres. Primero él convoca como 40,000 y Dios dice: no, es mucha gente, yo necesito que veas mi gloria, Gedeón. Y ese ejército de 40,000 se lo rebaja a 10,000. 10,000, Señor. Y Dios dice: todavía es mucha gente, Gedeón, vamos a filtrarlos. ¿Sí o no? Como cuando usted hace un barrido de sus redes sociales y empieza, yo sé que muchos aquí empiezan al perfil de Instagram y empiezan: ¿a quién debo seguir? ¿A quién no debo? ¿Por qué estoy siguiendo a esta persona? ¡Ay, qué bruto! Dejar de seguir. Y ese también, dejar de seguir. Así le tocó a Gedeón. Empezó y filtró ese ejército y quedó en 300 hombres. Ahora, ¿cómo 300 personas pueden destruir a un ejército de miles? ¿Sabe cómo? Cuando Dios está contigo. Y Gedeón se levantó y dijo: con 300. De ahí fue que se inspiraron en la película de 300. Con 300 se levantó Gedeón y destruyó a un ejército de miles. Y entonces la gente no podía decir nada más que: es que Dios está con Gedeón. ¿Sabes por qué a veces Dios te drena la vida? ¿Por qué Dios te quita muchas cosas? ¿Sabes por qué Dios a veces te cierra puertas en la vida y tú no entiendes por qué? Porque llegan momentos en que dejamos de confiar en Dios y confiamos en la cantidad de cosas que tenemos. Y Dios dice: pero ¿cómo te muestro mi gloria así? Porque todo el mundo va a pensar que son por las palancas que tienes y el dinero que tienes. Te voy a quitar el dinero, te voy a quitar las palancas y vamos a mostrarle al mundo que soy yo. No te aflijas por lo que está pasando. No te aflijas porque no tienes dinero. No te aflijas porque se cerraron puertas. Lo que Dios está formando es mostrarle a la gente que contigo no está el político, contigo no está el jeque de Arabia, contigo no está un poderoso de aquí, de la sociedad. Contigo está Dios. Y cuando la gente te vea en alto, dirá: no hay de otra, Dios está con él. Dios te va a mostrar milagros este fin de año. Amén. Y el tercero que yo veo aquí es Moisés. Moisés, el inseguro. Éxodo capítulo 3 verso 10 dice: ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Usted sabe que en Moisés todo comienza con la zarza. Él era el príncipe de Egipto, ¿no? El hombre que iba a heredar el trono de faraón. Un hombre que tenía todo Egipto a su disposición. Y Dios le dijo: yo te voy a demostrar que lo que vas a alcanzar va a ser conmigo. Entonces te voy a quitar al faraón, te voy a quitar el poder y te voy a quitar el país. Entonces él tiene que salir y vive 40 años en las faldas de su suegro. Él tiene que vivir con las ovejas de su suegro, criando las ovejas del suegro, frustrado, estancado. Moisés no sabía para qué vivía 40 años. Me imagino que a veces pensaba: yo era príncipe de Egipto, si no hubiera matado a ese man, yo estaría allá, porque por eso tuvo que ir, porque mató a un man. Y entonces él decía: ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? 40 años. Pero un día, después de que pasaron 40 años, miró una zarza ardiendo. Es normal que las zarzas ardan en el desierto, eso es normal. El problema aquí no era que la zarza estaba ardiendo, sino que ardía y no se consumía. Es como si yo pongo a quemar este parlante y la candela está ahí y nada, no se derrite, no se consume, no le pasa nada. Dice: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de parlante es ese? Lo mismo sucedió con Moisés. Dijo, se quedó mirando, yo creo que en su despacho, imagínese, bien frustrado, cuidando unas ovejas ahí, y el man ahí, y miró hacia arriba y nada que se consumía. Y dice: iré a ver por qué la zarza no se consume. Cuando él llega, escucha la voz de Dios: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que tú estás pisando es santa. Moisés obedece, entra donde está la zarza y allí escucha la voz de Dios para su propósito. Permítame rectificarle algo que le dije hace un tiempo. Pero muchos se frustran cuando cumplen 40 años, como que les da depresión. Son 40 años ya. Ya lo que fue, ¿cierto? ¿Ya qué? Ya estoy demasiado viejo para aprender inglés. Ni Open English ni nada sirve. Ya que voy a estar lanzándome con mi talento de música. Eso es para los muchachos que tienen oportunidad. Yo estoy muy viejo.
pero fue el número 40 que Dios usó para catapultar a Moisés. Científicamente se dice que la mejor temporada del hombre comienza a los 40 años. Así que si usted tiene 40 años, su mejor temporada está por llegar. Yo no les vuelvo a decir nada. Y entonces Moisés está acá en la zarza, Dios le habla y Dios le dice: te escogí para libertar a Israel, que lleva cautivo 430 años. Tú experimentaste el cautiverio de tu pueblo, Moisés, y te voy a usar a ti. Pero Moisés se siente inferior al faraón, aunque en ese momento está hablando con Dios. Vemos a Moisés afectado por el mundo, porque dice: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? En ese tiempo Egipto era como decir Estados Unidos, la potencia mundial, y que Dios diga: te voy a llevar al presidente de los Estados Unidos para que tú hagas una reforma completa en el país. ¿Quién soy yo, Señor? Ni inglés sé hablar. What is your name? My time is 8:30. No sabemos. Así se sentía Moisés: Señor, yo no sé hablar inglés, no sé hablar, yo no puedo ir ante el faraón. Pero Dios le dice: yo voy a estar contigo, Moisés. Y Moisés sigue. Hasta ahora hemos viajado en complejidades que se obstaculizan de que yo reciba lo que Dios tiene para mí. La inseguridad era lo que más afectaba a Moisés, y la inseguridad es lo que más afecta al ser humano, porque la inseguridad es un estado emocional donde la persona pierde la confianza en sí mismo, se siente vulnerable, temeroso, piensa que las situaciones de la vida lo van a abrumar. Le voy a dar algunas características de una persona insegura. El que la tenga diga un fuerte amén. Mentiras, quédese callado. Baja autoestima. Las personas inseguras a menudo tienen una percepción negativa de sí mismas. Yo no puedo, yo soy feo, yo soy gordo, yo soy flaco, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No me da pena. Hasta para hacer una videollamada le da pena mostrar la cara. Pero encienda la cámara. No, es que está mala, vecina. No está mala, usted es inseguro porque le da pena mostrar su cara. Pues feo sí es, pero crea que Dios está con usted. Necesidad constante de aprobación. Buscan la aprobación y la validación de los demás. Siempre están buscando que los demás lo aplaudan. Una persona insegura es perfeccionista. ¿Pero por qué es perfeccionista? Para evitar cometer errores y que la gente los critique. Miedo al rechazo. Sienten temor a que sean abandonados. Una persona insegura evita tomar riesgos. Quiere mantenerse en su zona de confort porque le teme a los desafíos. Se mantiene comparándose constantemente con los demás. Tiene una autocrítica destructiva hacia sí mismos. Se critican a sí mismos, y los peores críticos de la vida no son sus amigos, no son sus familiares, no es la gente que me está criticando ahorita en redes sociales que por qué me he visto así. Los peores críticos de la vida somos nosotros mismos, y nosotros mismos nos destruimos, nosotros mismos nos dañamos, nosotros mismos estamos en un punto donde nos estamos aplastando. No es ni el diablo, somos nosotros mismos. Y pesimismo. Siempre le vemos el lado negativo a todo. Y ese era Moisés. Y la manera en que Dios responde a tu inseguridad es con seguridad, porque Dios es contundente y firme y le dice: yo estaré contigo, Moisés. Yo te voy a respaldar, yo voy a estar a tu lado. Entonces Moisés se siente como acorralado. Él dice: Señor, es que no sé hablar. Mire lo que dice Éxodo 4:10. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces Dios le contesta en el versículo 11 y 12: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Una vez más, Dios está anulando todo lo que el mundo sembró en la mente y en el corazón de Moisés. Pero Moisés sigue abrazando el concepto del mundo. Pero Éxodo 4:13, vuelve Moisés. Cuando Moisés se vio acorralado, cuando Dios le dijo: yo te voy a dar la palabra, yo te voy a respaldar, yo estoy contigo. Cuando Moisés se ve tan acorralado, mire lo que dice el versículo 13. Pero Moisés suplicó de nuevo: te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. ¿Usted qué haría con una persona así? Pues si usted es así, si Dios te llamó, no le coloques opciones a Dios.
Dios no necesita que le recomiendes gente a Él. Yo te escogí. Ay, Señor, mi vecino es mejor que yo. Mi primo es mejor que yo. ¿Quién soy yo, Señor, para que me llames? No, Dios te escogió a ti. Si quisiera escoger a tu primo, pues le habla a tu primo. Si quisiera escoger a tu vecino, pues va y le habla a tu vecino. Pero Él escogió hablarte a ti porque creyó en ti, porque te va a levantar a ti y porque va a hacer una obra poderosa en ti. Tienes que quitar el pero de tu boca. Pero Señor, quita ese pero de la boca. Y si Dios dijo, entonces sí, Señor, lo voy a hacer. Qué tremendo. Y entonces Moisés, a pesar de que le dice, ay, Señor, escoge a otro, Moisés se le enoja y le dice, bueno, coja a ese hermano suyo, Aarón. A ver. Y cuando escogió a Aarón, terminó Moisés haciendo todo: abriendo el mar en dos, mandando las plagas, hablándole duro al faraón, diciéndole cosas al faraón, insultando al faraón, casi le pega al faraón. Moisés terminó con seguridad. Porque déjeme decirle algo, quiera o no quiera, cuando Dios lo escoge, cumplirá en usted lo que Él dijo, aunque usted quiera evitarlo a toda costa. El ejemplo claro es Jonás. Jonás, Dios le dijo, ve a Nínive. No, me voy a Tarsis. Ah, bueno. Vino un pez, se lo traga, y hasta que él no reconociera su propósito en Dios, el pez no lo soltó. Pregunta del millón: ¿cuántos de ustedes están viviendo dentro de un pez por no aceptar lo que Dios dijo que eras? Estás estancado, te quedaste donde estás, cuando Dios tiene algo grande para ti. Quiero terminar diciéndote que la elección es tuya. Cuando usted supere sus dudas, cuando usted supere sus miedos, usted va a encontrar un significado más profundo en la vida. La elección de responder al llamado de Dios no es de nadie más sino suya. No es mía, no es de su papá, no es de su mamá, es suya. Pero recuerda, el mundo te va a juzgar por la apariencia, el mundo te va a valorar por tus logros terrenales, por tu estatus material. Sin embargo, Dios te va a juzgar por cómo has respondido frente a su llamado. Hoy yo te desafío a que mires más allá de las circunstancias y las voces y las críticas que intentan silenciarte, que intentan opacarte, que intentan aplastarte. Dios te ha conocido, te ha santificado, te ha dado propósito, te ha señalado. Puede que tú en esta noche no te sientas suficiente, te sientas que eres una persona que en realidad no tiene lo que necesitas para lograrlo, pero el plan de Dios es más que suficiente para que entiendas que Él lo logrará en ti. Jeremías, un novato, se convirtió en el profeta, uno de los profetas más grandes de la historia. Gedeón, un hombre débil, se convirtió en el líder más poderoso de la época. Moisés, un inseguro, se convirtió en el libertador más grande del pueblo de Israel. Dios va a tomar tus limitaciones y le va a mostrar al mundo que usted sí puede. Que usted sí puede. Y hoy en este momento, iglesia, te invito a decirle sí a Dios, sí a lo que Él te ha dicho, sí a aceptar los retos, sí a aceptar los desafíos, los sueños de Dios, acepta la responsabilidad de ser diferente, de no quedarte encapsulado ni estancado donde estás. Desafía tu molde hoy, desafía la forma en que el mundo te hizo, desafía eso, rómpelo y empieza a creer en el diseño de Dios. No importa cuán joven seas, cuán débil te sientas, cuán incapaz te sientas, Dios está contigo, y la mayor fuerza que tú puedes tener en la vida se llama la presencia de Dios. Recuerda, tú no eres cualquiera, eres un regalo de Dios para el mundo, eres un regalo de Dios para tu familia. Y hoy yo quiero que salgas de este lugar desafiando tu molde. No te quedes donde estés. Dios lo hizo con Jeremías, Dios lo hizo con Moisés, Dios lo hizo con Gedeón, Dios lo hizo con David, Dios lo hizo con José, lo hará contigo en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, diga amén. Y póngase de pie, por favor.